Una vez más, muy buenas noches tengan todos a la sala académica del programa de ortopedia y traumatología de la Universidad de Cartagena. El día de hoy tendremos el gusto de compartir la charla Fracturas abiertas y recomendaciones actuales por el doctor Steven Otálvaro Noreña, residente de ortopedia de segundo año del programa de ortopedia y traumatología, médico general de la Universidad San Martín de Medellín. Doctor Steven, es un gusto para mí entregarle la sala, el auditorio suyo. Steven, estás... Buenas noches, doctor Barón. Buenas noches para todos. Muchas gracias por su presentación. Estoy muy complacido de estar acá con ustedes y espero que este tema sea de agrado para todos. El día de hoy vamos a hablar de fracturas abiertas y de las recomendaciones que tenemos actualmente. El doctor Robert Girdlestone nos decía: el hueso es una planta con sus raíces en los tejidos blandos y cuando se rompen sus conexiones vasculares, se requieren no las técnicas de un carpintero, sino los cuidados de un jardinero. Los objetivos que tengo para el día de hoy son conocer la definición y clasificación actual de las fracturas abiertas, enumerar los objetivos del tratamiento de las fracturas abiertas, describir las recomendaciones actuales en cuanto a la profilaxis antibiótica y conocer las pautas actuales del manejo de las fracturas abiertas. Sabemos que las fracturas abiertas son lesiones complejas, están asociadas a una alta morbilidad, tienen mayor riesgo de infección por la lesión de los tejidos blandos circundantes, presentan una gran variedad de complicaciones y van a requerir muchos más procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos cuando los comparamos con fracturas cerradas. ¿Cómo lo definimos? Una fractura abierta es una fractura en la cual su trazo o hematoma se comunica con el medio ambiente secundario a una disrupción de los tejidos blandos. En cuanto a la epidemiología, tenemos que por lo general se presentan con cinemáticas de alta energía, en una edad media entre 20 y 56 años, que es bien importante tenerlo en cuenta porque es en una edad completamente productiva. Es más en hombres que en mujeres, con una relación 7:1, representa el 2.7% de todas las fracturas. En las extremidades inferiores es muy común en la tibia, seguido por el fémur, mientras que en las extremidades superiores se presenta más en los metacarpianos, seguido por el radio y el cúbito. Y debemos tener en cuenta que hasta un 50% de estos pacientes pueden tener traumas asociados en cráneo, tórax, abdomen, pelvis o ruptura en grandes vasos. Hasta un 9% pueden presentar síndrome compartimental. En cuanto a la clasificación, se describió hace 44 años, en 1976, por el doctor Bustillo y Anderson. Inicialmente ellos describieron la clasificación en fracturas abiertas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Más adelante, en 1984, ellos mismos realizan una nueva clasificación agregándole la subclasificación a las fracturas tipo 3 y las subclasificaron en tipo A, tipo B y tipo C. En 1994, el doctor Tralbus introduce el concepto del tamaño de las heridas y es de donde nacen las heridas menor de 1 centímetro en las tipo 1, de 1 a 10 centímetros en las tipo 2 y mayor de 10 centímetros en las tipo 3. En el 2013, el doctor Schumann clasificó las fracturas abiertas tipo 3B, le dio una subclasificación y la denominó fractura abierta tipo 3B1, en el cual había una lesión vascular, pero que ésta no requería ser reparada para tener una viabilidad de la extremidad. Más recientemente, el doctor Stragnis, sujeto a la clasificación de Gustilo y Anderson, crea una subclasificación de la fractura tipo 3B, en el cual las divide en tipo B1, B2 y B3, teniendo en cuenta si había compromiso vascular y que este compromiso vascular posteriormente se viera reflejado en los fracasos cuando hacían colgajos en los pacientes para dar adecuado cubrimiento de los tejidos blandos. Esta clasificación, aunque fue escrita hace 44 años, es la que actualmente utilizamos, es la que tiene mayor validación internacional, tiene un índice kappa que es mayor de 0.7, lo cual nos dice que es muy buena
o incluso no lo describen en qué punto está, si es excelente, cuando hablamos de interobservador o intraobservador. Entonces, ¿cómo clasificamos las fracturas abiertas? Tenemos que una fractura abierta tipo 1 es una fractura en la cual tenemos una herida menor de 1 centímetro, resulta de un trauma de baja energía, es una fractura sin contaminación y la ruptura de la piel se da con un mecanismo que va de adentro hacia afuera. Las fracturas abiertas tipo 2 son fracturas en las cuales encontramos una herida de 1 a 10 centímetros, son de baja energía, no tienen conminución y es muy poco el daño de los tejidos blandos y tampoco presentan avulsiones. En las fracturas tipo 3 las subdividimos en A, B y C, teniendo que una fractura tipo 3A es una fractura en la cual encontramos una herida mayor a 10 centímetros, en la cual se puede dar adecuado cubrimiento con los tejidos blandos. Es una fractura con un mecanismo de cinemática de alta energía que puede estar contaminada más que las anteriores o no tan contaminada. En las fracturas tipo 3B tenemos que es una fractura en la cual tenemos pérdida extensiva del tejido blando, no logramos realizar una adecuada cobertura, tenemos una exposición y daño del periósteo y esto va a requerir algún tipo de manejo, pueden ser con colgajos para lograr dar la cobertura adecuada de esos tejidos blandos. En las fracturas tipo 3C sabemos que son una fractura abierta en la cual tenemos un daño arterial, el cual debemos reparar para así poder conservar la viabilidad de la extremidad. Si cumple este requisito, la clasificamos como una fractura abierta tipo 3C. En esta imagen les quiero mostrar como diferentes patrones de fracturas que nos pueden llegar a nosotros en el servicio de urgencias, comenzando de izquierda a derecha con una fractura tipo 1, después una tipo 2, una tipo 3A, B y C respectivamente. Pero no podemos pasar por alto que debemos tener en cuenta unas situaciones especiales. ¿Y a qué se refieren estas situaciones especiales? Es cuando presentemos alguna de estas situaciones, vamos a clasificar la fractura en subtipo 3. Es decir, vamos a hablar de una fractura abierta, Gustilo y Anderson, tipo 3. ¿Cuáles son estas situaciones especiales? Que la fractura esté contaminada con tierra o heridas en granjas, que tengamos una contaminación con aguas negras o estancadas, o que la fractura sea abierta secundaria a un proyectil de arma de fuego de alta velocidad. En cuanto al diagnóstico de estas fracturas, debemos realizar un examen físico cefalocaudal estricto. Debemos descartar lesiones potencialmente mortales, ya que nos enfrentamos a pacientes que tuvieron una cinemática de alta energía. En la gran mayoría de casos debemos valorar el estado neurovascular distal, valorar signos clínicos que nos hagan pensar en que el paciente pueda tener un síndrome compartimental y necesitaremos unas imágenes diagnósticas. Para esto nos valemos de radiografías en proyecciones ortogonales o proyecciones especiales, dependiendo de dónde se encuentra la localización de la fractura. Podemos ayudarnos también de una tomografía simple o con reconstrucción 3D, pero esta es bien importante realizarla después de que hayamos hecho la reducción de la fractura del paciente y que esté alineado para así poder comprender mejor el trazo de la fractura y el patrón de la fractura. Y en cuanto a la resonancia magnética nuclear, en el manejo agudo de estas lesiones no tiene cabida cuando nos enfrentamos a pacientes con fracturas abiertas. Los principales microorganismos implicados en el desarrollo de infecciones en las fracturas tenemos que son gram positivos, principalmente el Staphylococcus aureus, gram negativos como el Enterobacter cloacae o la Escherichia coli, y anaerobios, principalmente el Clostridium. Y debemos tener algo en cuenta, y es que hasta el 80% de las infecciones de las fracturas abiertas son con gérmenes intrahospitalarios, es decir, la fractura se infecta por gérmenes que están en el hospital cuando estamos atendiendo al paciente y no por gérmenes que están como antes de que él ingresara a la institución. Esto se presenta hasta en el 80%. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos de tratamiento? Realizar una adecuada profilaxis antibiótica, un desbridamiento quirúrgico exhaustivo, una estabilización de la fractura, dar una cobertura adecuada de nuestros tejidos blandos e impactar en una rehabilitación precoz de nuestro paciente. En cuanto a la profilaxis antibiótica, debe iniciarse en la primera hora
posterior al trauma, máximo hasta 2-3 horas. El doctor Lack y colaboradores encontraron que la administración de antibióticos profilácticos más allá de 90 minutos se comporta como un factor de riesgo independiente para desarrollar infección en los próximos 90 días después de presentar la fractura. Y esto nos lo reafirma que la administración tardía de la primera dosis aumenta el riesgo de infección notablemente, incluso por encima de un 17%. ¿Cuánto tiempo le vamos a administrar la profilaxis antibiótica a nuestro paciente? Se deben administrar por 24 horas en fracturas abiertas tipo 1 y 72 horas en fracturas abiertas tipo 3. No encontraron diferencias clínicas entre administrar 72 horas versus 120 horas de profilaxis antibiótica, por lo cual actualmente no se recomienda el uso prolongado de profilaxis antibióticas. Recomendación de expertos dicen que si el paciente va a ser llevado a nuevos procedimientos quirúrgicos, se debería pensar o se recomienda dar una nueva profilaxis antibiótica hasta por 72 horas, pero esto es un tema todavía controvertido. En cuanto a los grupos de antibióticos que podemos utilizar cuando nos enfrentamos a un paciente con fracturas abiertas, tenemos los beta-lactámicos. Estos inhiben la síntesis de la pared celular conduciendo a lisis y muerte celular. Tienen una acción bactericida. Los más empleados son las penicilinas y las cefalosporinas. Y tenemos un dato importante que la piperacilina tazobactam, la cual nos va a dar un espectro de gram positivos, gram negativos y anaerobios. Rebner demostró que no tenía inferioridad cuando se manejaban fracturas abiertas tipo 3 como un solo antibiótico. En cuanto a las lincosamidas, estas inhiben la síntesis de proteína al unirse a la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos, ofrecen un cubrimiento gram positivo. El más utilizado en nuestro medio es la clindamicina, y la clindamicina pasa a ser primera línea cuando tenemos un paciente el cual es alérgico a la penicilina. El doctor Petsakis y sus colaboradores no demostraron inferioridad cuando manejaron fracturas abiertas tipo 1 y tipo 2 al compararlo con una profilaxis antibiótica dual. Las fluoroquinolonas inhiben el ADN girasa y topoisomerasa previniendo la replicación bacteriana. Tiene un efecto bactericida y nos va a dar un cubrimiento gram negativo y gram positivo. Estos medicamentos nos confieren un menor riesgo de nefro y ototoxicidad, pero debemos tener precaución porque tiene un efecto citotóxico sobre la consolidación endocondral, sobre todo en los niños, por lo cual su uso debería ser con extrema precaución. Incluso en algunas revisiones recomiendan no utilizarlo. Los glucopéptidos inhiben la síntesis bacteriana al bloquear la polimerización de los peptidoglicanos. Es un medicamento, pues un grupo de medicamentos el cual es tiempo concentración dependiente. El más utilizado es la vancomicina. No es indicación de primera línea en el manejo de fracturas abiertas, no tiene ninguna evidencia clínica en el manejo en monoterapia de fracturas abiertas, y si lo vamos a utilizar o debemos utilizarlo, ahorita vamos a dar unas recomendaciones, debería combinarse junto con una cefalosporina. En cuanto a los aminoglicósidos, históricamente siempre se han utilizado en las fracturas abiertas, nos inhiben la síntesis de proteína al unirse a la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos, nos dan un cubrimiento gram negativo, pero actualmente no se recomienda su utilización debido a su nefrotoxicidad y ototoxicidad. En este estudio publicado en el 2017 en el Journal de Trauma Europeo, estamos enfrente de un estudio retrospectivo, 126 pacientes con fracturas abiertas Gustilo y Anderson tipo 3, no especificaron si era A, B o C, a los cuales 65 pacientes les administraron cefalosporinas y a 61 pacientes cefalosporinas en combinación con aminoglicósidos. Y ellos nunca encontraron diferencias en las tasas de infección cuando se administraba el aminoglicósido, pero lo que sí encontraron es que se aumentaba considerablemente el riesgo de una injuria renal, 4% versus el 10% cuando se le administraron aminoglicósidos. Y en estos pacientes le hicieron un seguimiento a los 5 años, por lo cual en este momento no deberíamos utilizar aminoglicósidos en el manejo de las fracturas abiertas. La YAOS en enero del 2020 saca esta publicación dándonos como las recomendaciones actuales de cuáles son los antibióticos para dar una adecuada profilaxis antibiótica. Cuando estamos frente a una fractura tipo 1 o tipo 2 de Gustilo y Anderson, el ideal es la cefazolina,
Si el paciente es alérgico, como lo expliqué previamente, damos clindamicina. Cuando nos enfrentamos a un paciente con una fractura abierta tipo 3 sin contaminación, la recomendación es administrarle ceftriaxona. Si estamos frente a una fractura tipo 3, pero en cual el paciente tiene contaminación con materia fecal o tierra, lo ideal es administrarle ceftriaxona combinándolo con metronidazol. Y si nos enfrentamos a un paciente con una fractura abierta tipo 3, el cual tuvo exposición y contaminación con aguas estancadas o aguas negras, la recomendación es administrar piperacina tazobactam, como lo comenté anteriormente. Ellos también dicen que si sabemos si el paciente tiene una colonización previa por estafilococo meticilino resistente, sería ideal adicionarle vancomicina 15 miligramos por kilo. Solamente si conocemos la historia de estos pacientes y, como les dije anteriormente, no tiene ninguna indicación de primera línea. También debemos estar atentos a indagar a nuestro paciente cuál es su esquema de vacunación contra el toxoide tetánico, cuál es su estado de inmunización, y si el paciente desconoce su estado o ha recibido menos de 3 dosis, debemos aplicarle una nueva dosis de toxoide tetánico. Si ha tenido 3 o 4 o más dosis, la recomendación es no administrarle la profilaxis antitetánica. En cuanto al desbridamiento, es una de nuestras prioridades en el manejo de estos pacientes. Lo debemos realizar sin torniquete, debemos realizarlo plano por plano juiciosamente hasta llegar al tejido óseo y valorar las condiciones del tejido muscular, que las valoramos mirando su contractibilidad, su capacidad de sangrado, su color y su consistencia. Cuando estamos realizando el desbridamiento óseo, es importante extirpar todos los fragmentos los cuales se encuentren avasculares en ese momento, tratar de preservar las inserciones de los tejidos blandos y tratar de conservar los fragmentos óseos esenciales, principalmente cuando nos enfrentamos a fracturas articulares. El tiempo para el debridamiento, actualmente no consideramos una emergencia, pero sí es una urgencia quirúrgica, y antes se hablaba del concepto o las reglas de 6 horas, y vamos a ver en las próximas 2 diapositivas que este concepto ha cambiado y que actualmente no se tiene en cuenta esta regla. Pero una cosa que sí debe quedar muy clara es que lo más importante es que hagamos un debridamiento de excelente calidad. El tiempo del desbridamiento quirúrgico se considera independiente de la infección, siempre que hagamos un desbridamiento quirúrgico juicioso, de excelente calidad, dentro de las primeras 24 horas posterior al trauma y que no exista una contaminación grave. Contaminación grave lo definimos como pacientes que estuvieron expuestos a aguas estancadas o aguas negras, pacientes con materia fecal o tierra o heridas en granjas. En este estudio valoraron si el momento del desbridamiento quirúrgico se relaciona con fracturas, con las complicaciones infecciosas en fracturas abiertas. Una revisión sistemática del 2012, seleccionaron 16 estudios de cohorte. En total reunieron 3.539 pacientes y al revisar esta literatura, en algunos estudios habían hecho el desbridamiento temprano, es decir, menor a 6 horas, versus un desbridamiento tardío mayor a 6 horas. Ellos encontraron que no hay diferencias en la tasa de infección superficial ni profunda y que tampoco hay diferencias si se tiene en cuenta la clasificación de Gustilo y Anderson, por lo cual ellos concluyen que la regla de las 6 horas en este momento no tiene ningún apoyo en la evidencia disponible actualmente. En este otro estudio, valoraron 459 fracturas en los cuales se intentaba estudiar el retraso del desbridamiento para fracturas abiertas que se asocian con una alta tasa de infección. La demora promedio en el desbridamiento en este estudio fue de 10.5 horas. Subdividieron los pacientes en 2 grupos, en el cual en el bajo grado eran fracturas abiertas Gustilo y Anderson tipo 2 y tipo 3A, y de alto grado fracturas abiertas Gustilo y Anderson tipo 3B y 3C. Ellos excluyeron todas las fracturas abiertas Gustilo y Anderson tipo 1 porque no encontraron en ninguna de sus pacientes que se hubiera presentado infección, y ellos dicen que no existe un punto de corte para decir en cuánto se debe realizar el manejo quirúrgico y el desbridamiento de estos pacientes, por lo cual les recomiendan contemporizar en menor de 24 horas las fracturas abiertas de bajo grado y urgentizar las fracturas de alto grado, que son los que más se han asociado con tasas de infección, como lo vemos en la gráfica, cuando son heridas
fracturas abiertas muy contaminadas en la tibia o que no sean en la tibia con gran contaminación, o que sean no contaminadas, pero que sea un trauma de alta energía si asociaban más a presentar infecciones profundas. La Asociación Ortopédica Británica, en sus recomendaciones de diciembre de 2017 sobre fracturas abiertas, nos da como unas pautas a la hora de realizar un desbridamiento quirúrgico. Ellos nos recomiendan que el desbridamiento quirúrgico debe realizarse al ingreso cuando estamos enfrentados a pacientes con fracturas abiertas altamente contaminadas o que tengan un compromiso vascular o síndrome compartimental. Hasta en 12 horas en pacientes con fracturas abiertas de alta energía y hasta 24 horas en los pacientes con fracturas de baja energía. En cuanto a la irrigación, se nos vuelve una prioridad junto cuando realizamos el desbridamiento quirúrgico exhaustivo. La irrigación nos ayuda a eliminar mecánicamente los cuerpos extraños y nos reduce la concentración bacteriana. Hasta el momento no hay un consenso en el cual nos digan cuántos centímetros cúbicos debemos utilizar para hacer dicha irrigación. El ensayo Flow, publicado en el New England Journal en 2015, comparó la utilización de solución salina con uso de soluciones a base de jabón de Castilla y soluciones yodadas, en el cual no encontró superioridad del jabón de Castilla ni de la solución yodada, pero encontraron que cuando se hacía con soluciones diferentes a la solución salina, estos pacientes tenían tasas más altas de reintervención quirúrgica. Al igual también compararon la presión de irrigación y lo definieron como una presión alta, una presión baja o una presión muy baja, en los cuales no encontraron diferencias clínicamente significativas, pero hacen la recomendación que no se debe utilizar una presión alta porque esto puede causar más daño al tejido que ya está traumatizado, puede incluso hacer que partículas se incrusten más en los tejidos o puedan viajar por el hueso en el canal endomedular, suponiendo una fractura en la tibia o en fémur. Entonces, ¿qué es la recomendación actual? Debemos utilizar siempre solución salina. No se ha demostrado que otra solución tenga otra ventaja, y en cuanto a la presión de irrigación, lo más costo efectivo y lo más beneficioso que se ha encontrado hasta el momento es utilizar a una baja o muy baja presión de irrigación. Y no se recomienda el uso de pistolas o irrigación de altas presiones, como lo dije previamente. En cuanto a los cultivos de la herida, es un tema que fue bastante controvertido, pero actualmente sabemos que no se recomienda la toma de cultivos óseos ni de tejido de rutina cuando nos enfrentamos al ingreso de un paciente con fracturas abiertas. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tiene un muy bajo rendimiento y solo hasta en un 14% de las veces se puede aislar el germen productor de la infección. Algunos expertos recomiendan que si el paciente es llevado a varios procedimientos quirúrgicos porque no se ha podido dar una cobertura adecuada de los tejidos blandos, se pueda tomar cultivos si han pasado más de 72 horas. En cuanto a los antibióticos locales, son una indicación cuando tenemos fracturas abiertas con gran pérdida de tejido óseo, nos ayuda a controlar los espacios muertos, aporta hasta un 30% de concentración antibiótica extra en el foco de la fractura. Nunca los debemos utilizar como manejo antibiótico único profiláctico. Los más utilizados son la vancomicina y la gentamicina, que los mezclan en el cemento. En esta revisión sistemática y metaanálisis del 2018 del grupo del doctor Alejandro Vallejo, reunieron 8 estudios con 2.299 pacientes, en los cuales a 1.791 pacientes les administraron antibiótico venoso más antibiótico local en el foco de la fractura, versus 508 pacientes en los cuales solo le administraron antibiótico local. Ellos llegan a la conclusión que cuando se usan antibióticos locales hay una disminución significativa de la infección con una reducción en el riesgo del 11.9%, y cuando con el antibiótico local tenían tasas más bajas de infección, 4.6% versus 16.5% cuando no se les ponía el antibiótico local. Aunque también aclaran en este estudio que son datos muy variables, que tienen una calidad limitada y tienen un alto riesgo de sesgo, por lo cual hay que interpretar con precaución estos resultados. La estabilización de las fracturas es esencial en este tipo de pacientes. Debemos hacerlo lo más temprano posible
en los pacientes que se nos presentan con una fractura abierta tipo 1 o tipo 2, se puede realizar una fijación definitiva después de haber hecho un juicioso desbridamiento quirúrgico. Hay controversia si las fracturas tipo 3A se deben fijar inmediatamente o se deberían hacer en 2 o 3 tiempos quirúrgicos, pero lo que sí tenemos claro es que las fracturas abiertas tipo 3B y C se deben realizar el manejo definitivo en 2 o más tiempos quirúrgicos, dependiendo de las condiciones de los tejidos blandos de los pacientes. Pero recordar que es de gran prioridad para nosotros los tejidos blandos y tratar de hacer una cobertura por lo menos al 5.º día de la fractura, de ser posible. Para esto tenemos unas herramientas como la fijación externa. Está indicado en fracturas abiertas con gran lesión de tejidos blandos, fracturas articulares o periarticulares que sean complejas, pacientes que tengan pérdida ósea extensa o pacientes que tengan compromiso vascular. Debemos tener en cuenta en la ubicación de nuestro fijador para al momento de hacer nuestro abordaje para hacer una fijación definitiva no nos vaya a interferir. Lo ideal es pasarlo hasta máximo 15 días tenerlo con el fijador, ideal serían los primeros 5, máximo 7 días, y si pasamos más de 15 días, la recomendación es que debemos tomar cultivos del sitio de inserción de los shunts porque hay un aumento del riesgo de la infección en estos pacientes. En cuanto a los clavos endomedulares, son el gol estándar para el manejo de fracturas abiertas diaficiarias. Si lo hacemos fresado o no fresado, no hay evidencia clínica en que haya un aumento de infecciones, aunque al realizar el fresado estamos haciendo un daño a la circulación endóstica. Este es reversible, entonces la recomendación actual es que los clavos endomedulares se realicen fresados, pero debemos tener una precaución, sobre todo en los pacientes que se nos presentan con un politraumatismo y sobre todo si tienen contusiones pulmonares, por el riesgo al momento de realizar el fresado de tener un síndrome de embolia grasa. En este estudio, publicado en el 2018 del grupo del Dr. Janudis, recogieron 17 estudios. En estos estudios se evaluaron cuando hacían el enclavijamiento inmediato versus el tardío, si había infección profunda, encontrando que cuando lo hacen inmediato hay 4.8% versus 7.4% cuando lo hacemos de manera tardía. Documentan que la infección profunda en fracturas abiertas Gustilo-Anderson tipo 3 es 3.5 veces mayor que en una fractura tipo 1 o tipo 2. Entonces, por lo cual el enclavijamiento inmediato está indicado en fracturas abiertas que sean tipo 1 y tipo 2, y en las fracturas tipo 3, ellos lo dejan y lo desaconsejan para mejor hacerlo en 2 tiempos. Eso sí, guardando siempre una estricta adherencia a nuestro desbridamiento quirúrgico, a nuestra juiciosa irrigación, al inicio temprano de los antibióticos, ideal en la primera hora, y a un adecuado manejo de los tejidos blandos de nuestro paciente. En este otro estudio, publicado en el 2008, un estudio retrospectivo, 99 fracturas de tibia, en las cuales 62 le realizaron enclavijamiento de inmediato después del desbridamiento quirúrgico, encontraron que la tasa de infección profunda cuando se realiza este método en las Gustilo-Anderson tipo 1, tipo 2 y tipo 3 llegan hasta el 2.3%, agruparon todo este grupo, versus las Gustilo-Anderson tipo 3B y 3C, en el cual se presentó hasta en un 25% de infección profunda en estos pacientes. El seguimiento de estos pacientes fue entre 1.6 años a 10, con una media de 3.6 años, por lo cual ellos nos recomiendan que en las fracturas abiertas tipo 1, 2, incluso para ellos la 3A, es susceptible de hacer un enclavijamiento inmediato, pero como lo mencionamos anteriormente, las tipo 3B y las 3C no se benefician de este manejo porque tenemos un gran riesgo de infección en este tipo de pacientes. Cuanto a las placas y tornillos, es el gol estándar en fracturas metafisiarias y articulares. Con esto podemos lograr una reducción anatómica y una estabilidad absoluta. El doctor Petsakis y sus colaboradores documentaron un aumento de las infecciones cuando se utilizan este tipo de sistemas, aunque aún falta mucha más literatura y nuevos estudios para poder definir si esto sí es así o se comporta de otra manera. El manejo de los tejidos blandos es algo bien importante en este tipo de pacientes. Lo ideal es lograr una cobertura entre los primeros 5 días desde que se nos presenta el paciente al servicio de urgencias. Ideal realizar un enfoque ortoplástico y está indicado el uso del sistema de presión negativa. El uso del sistema de presión negativa nos ayuda a incrementar la granulación, nos disminuye el área de la lesión y nos mantiene un ambiente aséptico cuando le damos cubrimiento a este tipo de lesiones. En este análisis
en esta revisión sistemática y metaanálisis del 2020, reunieron 9 estudios en los cuales recolectaron 1.095 pacientes, a los cuales a 614 pacientes les aplicaron un sistema de presión negativa versus 481 pacientes a los cuales los cubrieron con un vendaje convencional. Demostraron que las tasas de infección profunda se presentan 8.9% usando el sistema de presión negativa versus 17.4% cuando utilizamos una cobertura tradicional o un vendaje tradicional. Ellos concluyen que el uso del sistema de presión negativa nos disminuye la probabilidad de infección profunda en pacientes con fracturas abiertas, los cuales no sean susceptibles de realizar el cierre temprano de la herida. Pero también nos dicen que tienen un alto riesgo de sesgo, que la calidad es limitada, y hay una cosa bien importante, que las publicaciones que ellos utilizaron no eran publicaciones indexadas. En cuanto a la amputación versus el zampamiento de la extremidad, es algo bien controvertido. No hay mucha literatura al respecto, no encontré muchos estudios actuales. Las Llaos en el 2006 publican el estudio LEAP, un proyecto para evaluación de las extremidades inferiores, en el cual cogieron pacientes con traumas severos, pues en extremidades inferiores en la población civil de los Estados Unidos, en los cuales hicieron un seguimiento de 2 y 7 años, y ellos no encontraron diferencias en el resultado funcional de estos pacientes cuando se sometió a cirugía de rescate de la extremidad inferior o la amputación en primera instancia. Entonces ellos nos recomiendan que las extremidades severamente lesionadas, los resultados funcionales en la preservación son peores que cuando le realizamos la amputación primaria a este tipo de pacientes. Los pacientes en los que se intente un salvamento de la extremidad van a requerir mayor número de intervenciones, y esto le puede generar un mayor número de secuelas a este tipo de paciente. Y para ellos, en este estudio, las amputaciones tempranas tienen un mejor desenlace funcional que las amputaciones tardías y una más rápida rehabilitación de estos pacientes. Esto no es algo que todavía tengamos bien claro en la literatura, y idealmente deberíamos dar el chance a tratar de salvar la extremidad dependiendo pues de las condiciones que tengamos. Tradicionalmente se ha utilizado el MES Score, que fue descrito por el doctor Johansen en 1990. Ha servido como una guía médico legal. En la actualidad todavía se sigue utilizando, aunque los avances en el tratamiento de lesiones vasculares y el manejo ortopédico y de tejidos blandos han reducido la precisión de este score. E incluso algunos autores señalan que el punto de corte ya no debería ser mayor o igual a 7 puntos, sino mayor o igual a 9 puntos, para pensar en que ese paciente se pueda beneficiar de una amputación primaria. Como les digo, esto es bien controvertido. Cuando evaluamos el MES Score, tenemos cuatro variables en las cuales miramos si es un mecanismo de alta energía, si la extremidad está isquémica, si el paciente ha estado en shock, y la edad del paciente. Cuando el paciente ha estado, pues tiene la extremidad isquémica, el puntaje lo multiplicamos por 2 si han pasado más de 6 horas de esa isquemia. Y el punto de corte actualmente, pues ha sido muy valorado en este estudio del 2018, en la revista de trauma. Dicen que lo actual se recomienda es mejor valorarlo por encima de 9 puntos para decidir si el paciente lo vamos a llevar a una amputación, pero seguimos bajo una gran controversia en este tema. Las complicaciones que podemos tener en nuestros pacientes, incluso después de haber hecho todo nuestro manejo bien, inherentes a su trauma, es que el paciente presente un síndrome compartimental, que pueda presentar una osteomielitis que va a variar dependiendo de la clasificación de Gustilo y Anderson, que pueda desarrollar una sepsis secundaria a una infección de los tejidos blandos, que hagan una no unión o una mala unión en su foco de fractura, que tenga una artrosis postraumática, o que incluso pueda perder la extremidad, como lo veníamos diciendo anteriormente. Después de que nos hemos enfrentado a este paciente, hemos hecho nuestro manejo, también tenemos que pensar en algo fundamental para este paciente, y es su rehabilitación. Esto nos va a servir como un factor pronóstico cuando lo iniciamos de manera temprana. El objetivo fundamental es recuperar la función de esta extremidad afectada, obviamente a depender del tipo y la localización de la lesión, para poderle formular una mejor rehabilitación en compañía de fisioterapeutas. Debemos incluir de forma activa a la familia
en todo este proceso y no deberíamos olvidar brindarle a este paciente apoyo psicológico. Entonces, para concluir, tenemos que siempre debemos descartar en pacientes que se nos presentan con fracturas de alta energía, descartar lesiones potencialmente mortales, ya que nos enfrentamos a una cinemática de alta energía. Debemos realizar una adecuada y juiciosa clasificación de la fractura abierta que nos va a guiar nuestro manejo y nuestro pronóstico. La profilaxis antibiótica idealmente debería realizarse en la primera hora. Nuestro desbridamiento e irrigación es fundamental y tiene que ser nuestra prioridad en el manejo. La fijación temprana, bien sea temporal o definitiva, es esencial en estos pacientes. No olvidarnos de los tejidos blandos, dar una rápida cobertura de los mismos, idealmente en los primeros 5 días, porque esto nos va a mejorar el pronóstico de nuestro paciente, nos va a disminuir dramáticamente el riesgo de infección. Y no olvidar considerar la amputación como una opción de manejo al ingreso de estos pacientes cuando están severamente lesionados esa extremidad. Y siempre ofrecerle a nuestro paciente una rehabilitación temprana. Esto era lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias por su atención.